Yo eh, he pensado que quizás eh, sería útil eh, que partiéramos por los conceptos, por el concepto de cohesión social, por el concepto de discriminación, y yo partiría con el tema de los aspectos globales, más que de los aspectos chilenos. De ahí se podrán sacar todas las, y seguramente, no sé si Eugenio va a abordar sobre todo aquello. Bueno, mira, el concepto de cohesión social comenzó en la sociología a plantearse como con un uso mucho más fuerte desde que la Unión Europea, alrededor de la mitad de los años, en la primera década del siglo XXI, eh, planteó en Lisboa el tema de la cohesión social como tema central de su discusión eh, en torno a los aspectos sociales de la Unión Europea, ¿ah? Como el desarrollo social de la Unión Europea. Y en América Latina, la Organización Iberoamericana le pidió a la CEPAL un estudio en el año 2008 sobre la cohesión social que pudiera tomar América Latina desde el punto de vista. A mí me correspondió dirigir ese trabajo, que salió, después se hizo un libro que tiene un cierto lugar en el debate frente a él. Bueno, la cohesión social conceptualmente se refiere tanto a la eficacia de los mecanismos de inclusión social como a los comportamientos y valores que forman parte de los sujetos que componen una sociedad. Vale decir, titularidad de derechos, bienestar social, protección social, a través de un conjunto de sistemas, sistema educacional, salud, habitacional, que son medibles estadísticamente en cuanto a sus avances, y otros que son medibles demoscópicamente, que es el caso de las percepciones, la percepción de confianza que existe en una sociedad, la percepción de sentido de pertenencia a una sociedad, las sensaciones de malestar o de bienestar, de anomia, del capital social y la disposición a participar y deliberar. Todo ello, los dos aspectos estos que he señalado, algunos aspectos que son de los sistemas de inclusión y otros aspectos que son de la percepción de los ciudadanos sobre esos sistemas de inclusión y el funcionamiento de esos sistemas de inclusión, conforman el concepto de cohesión social en la versión actual. Uno de los primeros sociólogos que trabajó este concepto fue Émile Durkheim, eh, sociólogo francés, uno de los padres de la sociología, quien en su obra La división del trabajo social en 1893 distinguió dos nociones que fueron básicas en el debate sociológico en torno a lo que después devendría el concepto de cohesión social. Uno es el de la solidaridad mecánica, distinguiéndolo de la solidaridad orgánica en las sociedades. Por solidaridad mecánica, Durkheim lo señala como correspondiente a las sociedades premodernas, en las cuales la cohesión social se plantea de una manera jerarquizada, donde se comparten valores y creencias comunes, pero surgidas de la cúspide de la sociedad, a través de una cultura colectiva fuerte o un sistema religioso común, en la cual las reglas de homogeneidad surgen de una integración que es indiscutible. Es decir, supone la existencia, ¿no es cierto?, de una sociedad premoderna, supone la no existencia de un sistema democrático
y supone, sobre todo, él tiene a la vista la Europa premoderna, la Europa del siglo XIX, digamos, de los grandes imperios y todavía con muy pocas repúblicas. También se podría considerar que después, cuando rediscutamos el tema a la luz del tiempo en que estamos, las sociedades autoritarias o las sociedades que no tienen democracia pudieran generar un nuevo tipo, ¿no es cierto?, de solidaridad mecánica. De solidaridad mecánica en el sentido de Durkheim. La solidaridad orgánica, dice él, corresponde a las sociedades más complejas. Tiende a democratizarse y a diversificarse por la complejidad propia de la modernidad instrumental. Los roles se especializan y aumentan la necesidad de una interacción, de la negociación entre los diferentes. Y el derecho restitutivo pasa a ser central en la solución de los conflictos y la mantención del orden societal. En términos políticos, el hábitat en el que puede nacer la democracia es precisamente el de una solidaridad orgánica, no de una solidaridad mecánica. El concepto de cohesión social tiene muchos componentes y muchas tangencialidades. Es difícil delimitar sus fronteras conceptuales. Los elementos que componen esto son el desarrollo del capital social, la confianza, que permite una cooperación reduciendo los costos de transacción y aumentando las acciones por el bien común, la participación cívica, trascendiendo las divisiones sociales y culturales. Otro elemento es la integración social, referida al mínimo de bienestar social que permita a quienes son parte de la sociedad desarrollar un sentido de pertenencia. Ello requiere al menos lo que Norberto Bobbio llama el mínimo civilizatorio en las condiciones materiales de existencia de los ciudadanos. Es decir, si alguien está por debajo del mínimo civilizatorio, naturalmente es muy difícil que pueda tener un sentido de pertenencia respecto a esa sociedad. Es lo que Norberto Bobbio también, cuando habla de la democracia, nos habla de democracia procedimental de una parte y de democracia sustantiva, para que la democracia procedimental tenga sentido para todos. Bueno, la no discriminación. La no discriminación es un elemento central del concepto de cohesión social, porque es un fin ético en sí mismo y a la vez un medio. Cumple con los dos elementos. Es un fin ético en sí mismo de la calidad de esa sociedad y a la vez un medio para organizar socialmente una sociedad. Ello tiene un cierto parecido, una cierta aire de familia con el concepto de tejido democrático de Tocqueville. Cuando Tocqueville estudia la sociedad norteamericana que nace como la primera sociedad democrática moderna, o del individualismo colectivo en los términos de Rosanvallon. Sí, Rosanvallon, cuando analiza el individualismo colectivo, usa estos dos términos de manera muy provocadora, porque el individualismo normalmente se usa como contrapuesto a lo colectivo, pero no, dice él, cuando la autonomía personal es la base de lo colectivo, es la base de las relaciones colectivas, la autonomía personal, que permite la igualdad básica para una sociedad democrática, siempre imperfecta, pero no discriminatoria, siempre imperfecta, pero no discriminatoria, en un sentido más pleno que la defectuosa.
La cohesión social moderna, orgánica, democrática y no autoritaria, incluye indicadores objetivos e indicadores de percepción subjetiva. La sociedad de la información. Y entramos acá porque todo lo anterior se relaciona con la sociedad industrial. Entramos acá a la sociedad de la información, es decir, a la sociedad que reemplaza a la sociedad industrial y que asume las dos revoluciones industriales. No, hay cuatro, las dos primeras están en la sociedad industrial y las dos últimas están en el campo de la sociedad de la información. Y ahí sucede un fenómeno muy fuerte que es la revolución comunicacional y la aparición del Internet, la contracción del espacio y el tiempo. Y el hecho de que Internet por primera vez termina con la separación entre el emisor y el receptor. Se puede ser emisor y receptor a la vez. Y finalmente, en esta etapa se abre sobre la inteligencia artificial, en la cual no me voy a meter mucho más, porque es un tema fuerte en sí mismo, que ha producido un cambio sustancial respecto a la sociedad industrial, que ha hecho variar de manera muy importante los sistemas de inclusión social. La educación, que era una educación preparada para la sociedad industrial, se convierte en una educación permanente. El trabajo, la institución laboral, cambia profundamente en cuanto a los lugares, la territorialidad, la forma, el tipo de desaparecimiento de los ejércitos industriales por otro tipo de redes más horizontales en el campo productivo. Lo cultural, lo familiar, y surgen un conjunto de paradojas que caracterizan esta sociedad de la información. ¿Qué es lo que ha sucedido con ya algunos años en que podemos evaluar las cosas que han pasado? Ha habido una disminución de la pobreza en el mundo. En el mundo ha habido una disminución de la pobreza, sobre todo por la integración de los dos más grandes bolsones de pobreza, que era China e India, a la economía mundial, lo que ha significado el paso de muchos millones de personas de la pobreza, de niveles de pobreza y de indigencia muy fuertes, a una especie de sector medio precario. ¿Ah? Después tenemos una caída de la igualdad al interior de los países, con una concentración, con una concentración de la riqueza que se ha mantenido fuertemente, que comienza en los años 80 más o menos del siglo pasado y que se ha mantenido hasta ahora. Eso ha significado un conjunto de cosas, pero no solo económicas, ¿ah? Un conjunto de cosas que voy a señalar más adelante y que tienen relación muy fuerte con el concepto de cohesión social. Y tercero, esto ha sido acompañado de un desorden geopolítico gigantesco. Un desorden geopolítico gigantesco que ha generado, digamos, en conjunto con estos otros elementos, una atmósfera de miedo en el mundo. Todo esto ha conllevado un conjunto de promesas incumplidas. ¿Cuál era la promesa de Internet? La promesa era de una expansión de la democracia. ¿Ah? Iba a poder haber, gracias a la revolución de las comunicaciones, la generación de una democracia más extensa, más extendida. Algo de eso pasa. Siempre en esto nunca son categorías que no tengan ambivalencia.
todas tienen ambivalencia. Pero lo que estamos viendo es que también el Internet, el uso masivo del Internet, ha generado también una especie de conformación de tribus, una especie de conformación de tribus, y no una expansión de la democracia, sino una comunicación entre tribus que tienen componentes que piensan lo mismo. De ahí surge también las fake news y todos los elementos que nosotros hemos visto en otras reuniones. Se conforman entonces las tribus y se conforma un crecimiento del identitarismo como un elemento muy fuerte de rechazo a este proceso de globalización universalista que se considera que es un proceso llevado adelante en favor de, de- de los países occidentales ricos, de una cultura que aplasta a las otras y que por lo tanto comienzan a haber un identitarismo en muchos aspectos, que son identitarismo de género, identitarismo étnico, identitarismo territorial, identitarismo territorial separatista, ¿ah? La generación de otra cosa que no sea el Estado Nacional y que sean los elementos solo unidos por una relación más pequeña. Bueno, todo ello ha llevado a un conjunto de situaciones. En primer lugar, porque sobre todo en la democracia occidental, porque esto se pasa de manera diferente en las solidaridades mecánicas, es decir, en los países autoritarios, ¿ya? Este fenómeno, porque sigue habiendo un ordenamiento desde arriba, pero en las sociedades democráticas, en las sociedades donde se producen estos fenómenos también por abajo, la diferencia mayor que ha habido de las desigualdades, fíjate que no es entre el sector más rico y el sector más pobre, sino entre el sector más rico y las clases medias y los sectores medios. Es ahí donde la diferencia ha sido muy fuerte, mucho más fuerte. Y esto ha significado que hay una sensación de pérdida, digamos, que se produce en los países, me refiero sobre todo en los países desarrollados, entre el 10%, la concentración en el 10% y la concentración en el 40% que va atrás. La diferencia no es tan grande con el 50% que está más abajo. Y se produce un doble tipo de descohesión social. Una descohesión social por arriba. Es decir, yo vivo globalizado, me fragmento del mundo nacional y por lo tanto vivo en condiciones donde está más cerca el que es par mío de otra parte. No sé si me explico. Y de otra parte, ha habido en estos sectores medios que se han sentido venidos a menos por este proceso producido la defensa de lo nacional. ¿Ah? Eh, Esto es muy fuerte. Fíjate que en Europa el 10% está controlando el 37% de la renta. En China, el 41% de la renta. El 10% de mayores ingresos. En Rusia, el 46%. En Estados Unidos y Canadá juntos, el 54% de la renta. En América Latina, el 55% de la renta. En India, el 55% de la renta y en Medio Oriente, el 61% de la renta. De las cifras que... Entonces se te produce. Y además en algunos de estos países la concentración mayor está en el 1% de arriba. Es ahí donde se produce, digamos, la... Bueno,
Entonces, si tú tienes en esta situación, se ha producido esta caída de la cohesión social y de la mano de la caída de la cohesión social, la crisis de la democracia. Al producirse una caída de la cohesión social, se ha producido también una caída de la convivencia democrática, un declive democrático. Y aquí tenemos que tomar también, aquí ya vuelvo a Tocqueville, fíjate, cuando Tocqueville señala la utilidad de la democracia como un elemento, que de pronto no, de pronto tenemos una visión, nosotros humanos, los ciudadanos modernos, tenemos una visión de que nosotros nos gusta la democracia por civilizado, pero también le exigimos a esa democracia que sea útil, que funcione. Y por lo tanto se produce, no es solo la razón, la moral, ni el altruismo lo que lleva a ser demócrata, sino que ello pueda funcionar la sociedad como un todo. Y por lo tanto surge la tentación populista. Surge la tentación populista de izquierda, de derecha, de donde sea, que está dispuesto a, digamos, a que para el mejor funcionamiento de la sociedad, a dejar de lado las reglas de la democracia. Y esto sucede sobre todo en todos los países de tradición democrática. Miren ustedes Europa, miren la situación que se ha producido en Estados Unidos, que es una situación de muy fuerte polarización, de muy fuerte polarización. En este sentido es muy importante lo que dice Karen Stenner, que ella es una psicóloga social importante, que dice la predisposición psicológica conduce a la intolerancia. Cuando las personas se sienten más vulnerables, su mundo, su orden moral, atacan con su voto a la tolerancia, dejan de aceptar cualquier tipo de pluralismo. Es decir, hay un factor de miedo, el cual juega un rol muy importante también en esto. La, el proceso de polarización y de identitarismo exacerbado, por lo tanto, dificulta no solo la democracia, sino también la acumulación civilizatoria plural. Incluso los nórdicos, porque los países que tienen mayor cohesión social, eh, como como en casi todas las cosas, oye, en los países que tienen más cohesión social en las mediciones que han hecho los europeos, es Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Países Bajos y Alemania, en ese orden. Pero resulta que en estos países que tienen mayor cohesión social, que tienen una fuerte competitividad económica, también hay una crisis democrática. Fíjate que, y una crisis democrática que tiene que ver en parte con esta visión del miedo que digo yo, de los migrantes, por ejemplo, como los migrantes como el miedo del otro que viene en países que no tienen migrantes. Finlandia tiene muy pocos migrantes. Esto es una cosa que se sabe poco. Pero Finlandia casi no tiene migrantes, pero tiene el partido de los finlandeses auténticos, puros finlandeses. Sí, no se sabe mucho cuáles son los auténticos, porque son todos parecidos. Bueno, y entonces, y esto es producto también de Suecia. Suecia es un país que tiene una migración fuerte y bueno, creo que me estoy pasando. Está bien, ya está pasado. Estoy pasado. Está pasado, Bueno, pasado. entonces quiero terminar acá simplemente para señalar la cohesión social como un elemento central de fortalecimiento democrático, de estabilidad política y de equidad hacia una mayor justicia social. Lo contrario es la polarización, las tensiones, la fragmentación social. Todo ello es lo que nos puede llegar a una caída
digamos, de la situación económica y también a una crisis muy fuerte en cuanto al funcionamiento de la democracia.